Acompáñenos nuevamente a hacer memoria. En este programa recordamos el pasado para entender mejor el presente. Porque nosotros sí sabemos lo que hiciste y te lo recordamos. Yo soy Jorge Santisteban, defensor del pueblo. Mucho gusto de conocerte. ¿Se ha preguntado por qué el Congreso no es capaz de ponerse de acuerdo para elegir al defensor del pueblo? ¿Por qué han pasado ya 5 años sin tener uno nombrado? El primer inconveniente podría ser la Constitución de 1993, que exige 2/3 de los votos del Pleno, es decir, 87, para elegirlo. Cifra difícil de acceder, teniendo en cuenta que el consenso en el Congreso no es muy habitual. El segundo problema es el llamado cuoteo político o los negocios debajo de la mesa de los partidos. Todos quieren blindaje político. Si no, recuerden el vergonzoso papel de algunos parlamentarios en esta gestión en la denominada repartija. Si el esquema es, en todo caso, gobierno 2, gobierno 2, propósito 1, somos 1, así va bajando, creo que haya gobierno por tener un bajo centro más. Defensoría para uno, lo que sucede es que el gobierno claro, el estrés. Y no cogen nada más. ¿Tres? Es un valor constitucional. Pero nada más. Podría ocurrir que sea. Bueno, sí es un tema. O sea, lógico. Pero por orden de relación, también este tema sí me parece mal. Es decir, 2, 2, 1, 1. O sea, ahí estamos avanzando, pero claro, todavía faltan 3 bancadas. Nuestra prioridad es pensando en personas. Y los que van quedando, ya vimos pues para el defensor y el SR. Ya lo jugamos para que La indignación fue tal que la gente salió a las calles a protestar, generándose una de las crisis políticas más serias de este quinquenio. La población no permitió que el defensor del pueblo estuviera al servicio del gobierno de turno y lo hizo saber en las calles. ¡No a la repartija! ¡No a la repartija! ¡No a la repartija! Y el tercero, y más importante, la poca voluntad política. Un buen defensor del pueblo puede convertirse en una verdadera piedra en el zapato, mientras que un defensor provisional puede ser rebatido, convenientemente, bajo el argumento de ilegitimidad. Recordemos al anterior Congreso. En el 2011, Beatriz Merino se retiraba del cargo por cumplimiento de plazo. Llegó a su término el periodo constitucional del mandato de 5 años para el que fui elegida por el Congreso de la República. Y a punto de elegir, y con acuerdos de bancada, el nacionalismo se echó para atrás. El argumento que en ese momento su grupo político no consideraba oportuno elegir un nuevo defensor. Le reclaman airadamente al presidente de la mesa, Raúl Castro, sube. Realmente no se esperaba este clima en una elección de la envergadura de la Defensoría del Pueblo. Hay manos ahí. Esto ya se desordenó, completamente desordenado. El exdecano del Colegio de Abogados de Lima, Walter Gutiérrez, único candidato, fue ninguneado. A estas alturas nos podríamos preguntar, si la Defensoría no desempeña funciones de juez o fiscal, si no sustituye a autoridad alguna, no dicta sentencias, no impone multas, no sanciona, es decir, solo recomienda o exhorta, entonces, ¿qué tipo de botín representa la Defensoría del Pueblo? Su real sustento es el poder de persuasión y la fortaleza de argumentos técnicos y éticos y jurídicos. Ejemplos claros. Bagua. Me embarqué hacia Bagua y efectivamente, para mi sorpresa, fui la única autoridad nacional que llegó a la región. Desde el 2004
4 se realiza un monitoreo de los conflictos sociales que es puesto a disposición de los sectores llamados a resolver sus controversias. Sus informes parecen no ser tomados en cuenta. Servicio militar obligatorio. El joven que no pueda pagar los 1.850 soles que salga sorteado y que no pueda pagar esa cantidad de dinero, va a tener que ir contra su voluntad a prestar el servicio militar. Medidas como estas que no ayudan a crear una efectiva cultura de respeto a la igualdad entre los peruanos. Finalmente, el ministro de Defensa de entonces, Pedro Cateriano, tuvo que retroceder porque el Tribunal Constitucional acogió las recomendaciones de la Defensoría. Derechos humanos. La Defensoría del Pueblo del Perú es la única Defensoría del Pueblo en el mundo que emite lo que se denomina los certificados de desaparición forzada. Política. Yo lo que creo mi opinión es que hay un impedimento legal en este tema. Lo demás creo que es en materia de opiniones políticas que la Defensoría del Pueblo siempre ha mantenido una conducta muy objetiva en esos temas, ¿no? Para Jorge Santisteban de Noriega, nuestro primer defensor, la Defensoría debía dar el bocinazo para exigir el respeto de Estado de Derecho, independientemente del gobierno del que se trate o de la institución estatal involucrada en las violaciones a la legalidad. Y vaya que lo hizo. De 1996 al 2000 mantuvo la Defensoría independiente frente al régimen de Alberto Fujimori, mientras que otras instituciones públicas se llevaban en paila el dinero de la corrupción. La Defensoría documentó y denunció el fraude electoral del 2000. Conformó la comisión ad hoc para casos de inocentes presos por terrorismo. Walter Albán fue el siguiente defensor, quien siguió los correctos pasos de Santisteban. Beatriz Merino, la última defensora del pueblo nombrada, culminó su mandato en marzo de 2011. La sucedió Eduardo Vega, actual defensor en funciones. Al 2016, a puertas de un nuevo gobierno, no tenemos defensor nombrado. Un defensor que podría señalar con autoridad y voz ética si no hay independencia de poderes en un Congreso con mayoría, o aquel que podría encarar la defensa de los intereses nacionales frente al ímpetu de las transnacionales. ¿Es consciente de lo que tiene el Congreso entre sus manos? Elegirlo en esta legislatura podría ser una muestra de los políticos de todas las bancadas y sus líderes de querer una fiscalización ciudadana de verdad. O como siempre, ¿le dejarán la tarea al próximo Congreso? Los esperamos en el próximo programa de Sabemos lo que hiciste. Nos vemos.